Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que anteriormente se conocía como hipocondría, que desde la terapia cognitiva hoy es conocido como trastorno de ansiedad por la salud o trastorno de ansiedad por la enfermedad. Y lo vamos a pensar en estos tiempos de coronavirus, en donde la salud está puesta a la orden del día, ¿no? Y el temor a infectarnos. Hemos hecho vivos en los cuales hemos hablado al respecto del miedo al después, o el miedo que va a generar toda esta situación o que está generando, y las situaciones de ansiedad que están apareciendo debido a el coronavirus. Pero la situación de incertidumbre no solamente se termina al momento de contraer la enfermedad, sino que muchas de las personas que han contraído la enfermedad experimentan estas primeras horas, ¿no? Estas primeras horas de sumamente incertidumbre, con mucha cantidad de ansiedad. Piensen en la situación, ¿no? De estar aislados, sin saber cómo va a irse experimentando la enfermedad, cómo se va a ir dando, porque según la información que nos llega, que como sabemos no todo es así tal cual como se plantea, pero no dirían nos asustan, pero llegan informaciones varias desde situaciones muy leves, en donde vemos por ahí personajes famosos, digo, que lo han atravesado prácticamente sin ningún tipo de síntomas, y situaciones mucho más complejas, en donde personas que aparentemente, y digo aparentemente porque como toda información o como cuando hablamos de las redes, digo, nos quedamos con una fotografía o con el filtrado de información, ¿no? Selección de esa información que hace un medio. Entonces, este medio nos plantea que X persona que no tenía ningún tipo de enfermedad preexistente ha quedado con secuelas pulmonares, secuelas cardíacas, ¿no? Menor capacidad respiratoria, pero como todo, digo, ¿por qué genera temor esto? Porque nosotros no conocemos cuál es realmente la situación de esa persona, ¿no? Y hacemos un recorte, o ya nos brindan un recorte desde los medios diciéndonos que esa persona era completamente sana. Y eso tomémoslo con pinzas, ¿no? O sea, de esa persona, o sea, de cualquier otra de estos personajes conocidos en los cuales no sabemos cómo es el estilo de vida que llevan, no sabemos si no tienen ninguna adicción, no sabemos si atraviesan otras situaciones que hacen que terminen con la gravedad de la enfermedad. Pero como les decía, ¿no? Imaginémonos esta situación en la cual se contrae la enfermedad y tampoco sabemos muy bien cuál es el recorrido que hace, con lo cual la cantidad de incertidumbre al respecto de la salud y de lo que genera esta enfermedad es mucha. Es mucha, hay poca información, hay información sesgada, entonces las primeras horas son tremendas porque no sabemos cómo va a evolucionar. Digo, bueno, me siento bien o tengo poca fiebre o las personas que tienen estos trastornos están enfermas, pero no normalmente de todas las cuestiones de síntomas o de enfermedades que ellos plantean tener, ¿no? Entonces, ante cualquier situación, digo, un dolor de cabeza es un ACV, un dolor de garganta ya es un coronavirus, alguna situación también o un dolor de cabeza pueden llegar a pensar que tienen un tumor, alguna otra situación, digo, no sé, alguna afección en la piel, pueden llegar a pensar que tienen cáncer de piel, digo, cualquier situación, de cualquier síntoma, cualquier tipo de reacción es llevada a una enfermedad tremenda que necesitamos tratar y normalmente conectado con me voy a morir de esto y me voy a morir en breve, ¿no? O sea, como si no hubiera ningún tratamiento disponible de algo que ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? Pero tenemos una certeza de que tengo tal cosa. Pero piensen en esta situación en la cual también el recurrir al sistema médico, el recurrir a atenderse, a chequear este tipo de situaciones, también está sesgado, digo, o no tenemos el mismo acceso. Entonces, una persona que por ahí consultaba un montón de médicos, ni bien tenía algún pequeño síntoma, porque ya pensaba que era algo tremendo, en estos momentos no está pudiendo concurrir a descartar, ¿no? Tampoco se quedan tranquilos con el descartar.
Pero no hay un punto en el que la seguridad es completa, y la seguridad no es completa, como lo sabemos, en ningún aspecto de la vida. Digo, no hay forma de decir, bueno, porque me hice un estudio, entonces ya descarto esto y no tengo absolutamente más nada. Y ellos no compran esta situación como un alivio, sino que es, bueno, todavía no encontraron lo que es, o tal médico no lo encontró, entonces voy a ver otro especialista que me va a decir o me va a confirmar que tengo esto, porque yo lo sigo sintiendo. Muchas personas tampoco se están yendo a atender de diferentes problemáticas que sí tienen o que por ahí venían haciendo un tratamiento, porque o son personas de riesgo o son personas que tienen temor ante esta situación. Hace unos días veía diferentes informes en los cuales planteaban que atenciones en los hospitales que tenían consultas por, no sé, 300, 400 personas por día, hoy tenían 20, ¿no? Y las personas que caían en esa situación de haber estado tolerando un montón de malestar durante mucho tiempo, caían con un cuadro mucho más agravado, que por ahí en otra situación, en otro momento, si hubieran consultado previamente, hubiera sido más tratable, más benigno, o hubiera habido más opciones que al llegar en un estado donde muchos síntomas se han incrementado, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pensemos en alguien, así sea algo que por ahí es chiquito, de una infección en una muela o algo, que tu cuerpo está teniendo una infección, con lo cual si vos recurrís a automedicarte o vas a la farmacia y le pedís al farmacéutico que te diga, bueno, cuál es, ¿no? O sea, sabemos todos que hay alimentos, iba a decir, medicamentos de venta gratuita que te lo pueden recomendar ellos y hasta te dicen cómo tomarlo y durante cuánto tiempo hacer el tratamiento, lo cual no es el rol de ellos, más allá de que conozcan el medicamento, y porque principalmente no te conocen a vos, sino conocen cómo es tu estilo de vida. Entonces, digo, si a una situación que quizás sea simplemente una infección, dejamos que esto perdure en el tiempo, va a generar otras consecuencias, la infección en el cuerpo. Pero, digo, estas situaciones en las cuales se ha vuelto tan extremo el tema de la salud y el miedo, porque después también había un planteo desde los médicos, decir, bueno, no entendemos por qué no recurren antes a hacerse ver, a atenderse cuando aparecen los primeros síntomas de cualquier tipo de situación, así sea, no sé, algo gástrico o algo más chiquito, un dolor muscular, algo que esté pasando. En parte es también por la información que hemos recibido al respecto del temor que teníamos que tener o que no teníamos que acceder a la medicina, salvo que fuera algo muy grave. Entonces, digo, el mensaje es contradictorio, por eso también planteo esto de tengan cuidado con la información que reciben de los medios, digo, y sean un poco más conscientes, digo, y estemos un poco más presentes en cómo nos vamos sintiendo. La situación de encierro, la situación de ansiedad que estamos atravesando, el no poder llevar la vida que tenemos normalmente, el no poder contactarnos con familiares, con amigos, tener una vida social. Hay muchas personas que por ahí tenían una vida completamente social que hoy se vio sesgada por sus trabajos, digo, ¿no? O sea, veían un montón de personas o quizás casi no estaban adentro de su casa y hoy están muchas horas del día porque no tienen otra actividad para hacer o no están trabajando o los trabajos les ocupan muy poquitas horas o están trabajando por demás porque están trabajando desde casa y esto genera otras consecuencias, hace que vayamos experimentando en el cuerpo diferentes tipos de síntomas de estrés también, porque nos estresamos por no estar haciendo las cosas que hacíamos, porque nos estresamos porque estamos laburando más, porque no sabemos organizarnos en el día a día, digo, no sabemos cómo dedicarle horas al trabajo y horas a nuestra vida, el trabajo nos consume muchas más horas de las que lo hacíamos normalmente, y esto también genera síntomas del estrés, ¿no? O sea, piensen que son 6 meses, no es que pasaron los primeros 15 días, un mes, digo, son 6 meses que nuestra vida cambió o hemos modificado cosas, con lo cual eso tiene consecuencias y eso puede generar síntomas que no tienen, o sea, que ver con una enfermedad preexistente o que quizás no era algo que experimentábamos en otro momento, digo, situaciones más psicosomáticas, problemáticas más psicosomáticas que a veces tienen que ver con problemas en la piel, que se van desarrollando desde algo gástrico, digo, y no tienen que ver necesariamente con que
estemos pasando por otra cuestión, sino por toda la ansiedad que estamos atravesando también dentro del encierro y de esta situación de incertidumbre. Con lo cual, esto no significa, o sea, significa que tienen que estar atentos, que está bueno que consulten y se hagan ver, pero que sepan que hoy la situación es estresante y el estrés tiene consecuencias. Vamos a volver a hablar del estrés, vamos a volver a subir cosas al respecto del estrés, porque parece que el estar en casa no nos estresaría como si tuviéramos nuestra vida normal o nuestros horarios de trabajo normales, y sin embargo esto está generando una ola de estrés muy importante. Entonces me parece que tenemos que darle bola y tenemos que empezar a reflotar estos temas que cada tanto vuelven a aparecer, y está bueno tener un poco más de información de qué es lo que genera. El jueves nos vemos para un vivo en el que vamos a hablar acerca de los mandatos sociales y familiares. Me gustaría que estuvieran presentes y que pensaran preguntas y que pensaran en la cantidad de veces que los mandatos los limitaron en sus vidas. Muchas gracias. Chau, chau.